En una entrevista reciente y muy esperada, el presidente ruso Vladimir Putin se sentó con el periodista estadounidense Tucker Carlson para discutir varios temas, incluida la estrategia de Estados Unidos. La entrevista arrojó luz sobre las opiniones de Putin y cuestionó la eficacia del enfoque estadounidense. Tucker Carlson comenzó la entrevista preguntando a Putin sobre el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Putin expresó su preocupación por el deterioro de la relación entre los dos países, señalando diversos temas como sanciones y tensiones militares. Putin cuestionó la estrategia de Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a su papel en los conflictos en todo el mundo. Sostuvo que Estados Unidos tiene un historial de intervenir militarmente en otros países, lo que a menudo conduce a disturbios e inestabilidad. La discusión se volvió entonces a la situación en Ucrania, y Putin instó a Estados Unidos a reconsiderar su apoyo al gobierno ucraniano. Criticó a Estados Unidos por respaldar lo que describió como un golpe de Estado en Ucrania, y enfatizó la necesidad de diálogo y resolución pacífica. Carlson le preguntó a Putin sobre sus pensamientos sobre las acusaciones de interferencia electoral de Estados Unidos. Putin negó cualquier participación en la intromisión en las elecciones estadounidenses y cuestionó las pruebas presentadas por las agencias de inteligencia estadounidenses. A lo largo de la entrevista, Putin destacó la importancia de generar confianza y cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Destacó la necesidad de soluciones diplomáticas y diálogo, en lugar de intensificar las tensiones a través de acciones militares. La discusión también tocó temas económicos, con Putin expresando su deseo de mejores relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos. Destacó los beneficios potenciales de una mayor cooperación económica, y enfatizó la importancia de las asociaciones mutuamente beneficiosas. A medida que avanzaba la entrevista, Putin abordó las preocupaciones sobre los derechos humanos y la democracia en Rusia. Defendió las acciones de su gobierno, argumentando que eran necesarias para mantener la estabilidad y la seguridad en el país. La conversación dio un giro más personal cuando Tucker Carlson le preguntó a Putin sobre su estilo de liderazgo y cómo ve su papel como presidente de Rusia. Putin se describió a sí mismo como un pragmático, centrado en el bienestar y los intereses de su país. La entrevista concluyó con una discusión sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Putin expresó un optimismo cauteloso, afirmando que el diálogo y la cooperación eran esenciales para resolver las diferencias y trabajar hacia objetivos compartidos. La entrevista con Putin planteó preguntas importantes sobre la estrategia de Estados Unidos y sus implicaciones para las relaciones internacionales. Proporcionó una perspectiva única desde uno de los líderes más destacados del mundo y desafió el status quo. Cuando terminó la entrevista, muchos espectadores se quedaron contemplando las complejidades de la diplomacia internacional y la necesidad de un diálogo abierto para abordar los desafíos globales. La conversación entre Putin y Carlson mostró el poder del periodismo para sacar a la luz diversas perspectivas y estimular la discusión informada. Si bien es posible que la entrevista no haya proporcionado respuestas o soluciones definitivas, sirvió como recordatorio de la importancia de un diálogo sólido y respetuoso para abordar cuestiones geopolíticas complejas. A medida que el mundo sigue enfrentando numerosos desafíos, es crucial que tanto los líderes como los periodistas entablen conversaciones significativas que promuevan el entendimiento y la cooperación. Solo a través de un diálogo genuino podemos esperar encontrar puntos en común y crear un futuro más pacífico y próspero. La conversación entre Putin y Carlson provocó una cantidad significativa de discusión y debate entre los espectadores de todo el mundo. Personas de diversos orígenes e ideologías opinaron sobre los temas planteados en la entrevista, ofreciendo sus propias interpretaciones y perspectivas. Algunos espectadores elogiaron a Putin por su postura directa y asertiva, aplaudiendo su voluntad de desafiar la estrategia de Estados Unidos y cuestionar los motivos detrás de sus acciones. Vieron su perspectiva como una alternativa refrescante a la narrativa dominante. Por otro lado, hubo quienes se mantuvieron escépticos sobre las intenciones de Putin y vieron sus comentarios como intentos de desviar la culpa de sí mismo y de las acciones de su país. Argumentaron que la agresión de Rusia en Crimea y su participación en otros conflictos socavaron la credibilidad de Putin. Mientras la entrevista continuaba apareciendo en los titulares y generando revuelo, expertos y analistas proporcionaron sus ideas sobre las implicaciones de las declaraciones de Putin. Algunos creían que su crítica de la estrategia de Estados Unidos podría resonar en otras naciones, influyendo potencialmente en sus percepciones de Estados Unidos. Otros advirtieron que los comentarios de Putin deberían abordarse con cautela, ya que podrían ser parte de una campaña de desinformación más amplia destinada a sembrar división y confusión entre las naciones occidentales. La entrevista también planteó preguntas sobre el papel de los medios en la configuración de la opinión pública y las percepciones. Algunos argumentaron que la entrevista de Carlson con Putin proporcionó una plataforma para que el líder ruso difundiera su propaganda, mientras que otros la vieron como un ejemplo de periodismo que descubre perspectivas importantes. Si bien las opiniones variaron, una cosa quedó clara: la entrevista destacó la compleja dinámica
y las tensiones entre Rusia y Estados Unidos subrayó la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos y el diálogo constructivo para abordar estos desafíos. La conversación entre Putin y Carlson también sirvió como recordatorio del poder y la influencia de los líderes en el escenario global. Sus palabras y acciones tienen el potencial de dar forma a las relaciones internacionales e impactar las vidas de millones. A medida que la entrevista causó sensación en el panorama de los medios, los líderes políticos y los responsables políticos de todo el mundo analizaron las implicaciones y consideraron cómo podría dar forma a su enfoque de los asuntos internacionales. Las ideas obtenidas de la entrevista pueden influir en las estrategias diplomáticas, las políticas exteriores y las negociaciones internacionales, a medida que los países buscan navegar por paisajes geopolíticos complejos y proteger sus intereses nacionales. Más allá del impacto inmediato en las relaciones internacionales, la entrevista también provocó conversaciones más amplias sobre la naturaleza del poder, el liderazgo y la búsqueda de intereses nacionales. Los espectadores contemplaron el delicado equilibrio entre asertividad y cooperación en las interacciones diplomáticas, así como el papel de la transparencia y la rendición de cuentas en el discurso público. La entrevista sirvió como recordatorio de la importancia del pensamiento crítico y la alfabetización mediática en la era de la información actual. Se animó a los espectadores a cuestionar las narrativas que se les presentaban y buscar diversas perspectivas para formar opiniones informadas. El cuestionamiento de Putin de la estrategia estadounidense impulsó a los individuos a reflexionar sobre las acciones y políticas de su propio país. Los desafió a considerar si el enfoque de su nación hacia las relaciones internacionales se alinea con sus valores y prioridades fundamentales. A medida que la entrevista seguía resonando entre las audiencias, también destacó el papel del compromiso y el activismo ciudadano en la configuración del mundo en el que vivimos. Se recordó a las personas su capacidad para responsabilizar a los líderes y exigir transparencia en los procesos de toma de decisiones. Esta entrevista entre Putin y Carlson representó algo más que un simple intercambio de palabras. Sirvió como una ventana a la compleja dinámica de la política internacional, destacando la necesidad de diálogo, empatía y comprensión. La entrevista desafió a los espectadores a examinar sus propios prejuicios, cuestionar la sabiduría convencional y considerar puntos de vista alternativos. Los animó a participar activamente en la configuración del futuro de los asuntos globales a través de discusiones informadas y compromiso cívico. La conversación entre Putin y Carlson finalmente dejó a los espectadores con más preguntas que respuestas. Abrió una caja de Pandora de complejidades y contradicciones que seguirá siendo explorada y analizada en los meses y años venideros. A medida que el mundo navega por un panorama geopolítico cada vez más interconectado y complejo, es crucial que los individuos, los formuladores de políticas y los líderes aborden estos desafíos con humildad, mentalidad abierta y compromiso con el diálogo. Solo a través de esfuerzos genuinos para comprender y comprometerse con diversas perspectivas podremos esperar fomentar un orden global más pacífico, justo y sostenible. La entrevista entre Putin y Carlson sirve como recordatorio de que, a pesar de las diferencias y los conflictos, compartimos la responsabilidad colectiva de construir un mundo en el que el diálogo y la cooperación prevalezcan sobre la división y la confrontación. Y así, la conversación continúa. Las preguntas planteadas en esta entrevista alimentarán un mayor debate, análisis y reflexión, mientras nos esforzamos por encontrar puntos en común y navegar por las complejidades de nuestra realidad global compartida.